una de las integrantes de los Mendieta Arias, que nunca desfalleció en la búsqueda de su padre de 63 años y su hermano de 28, sacados a la fuerza de su vivienda por un escuadrón paramilitar en el barrio La Victoria de Codazzi. Aquel 23 de septiembre de 1996 fue Giselis, la única mujer de la familia entre 5 hermanos varones. El amor cuando es un amor sincero, eso es algo interior, es una energía grande y eso pues, yo siempre decía, si me hubiera pasado a mí, mi papá me hubiera buscado, yo no me hubiera quedado desaparecida. Entonces empecé la búsqueda. En un principio fue terrible, doloroso, porque fue una época donde la gente sentía miedo, nadie quería colaborar. Veían en uno quizás un enemigo porque eran 2 confrontaciones, pero la parte paramilitar y la parte de la gente que vivía en el campo, porque los juzgaban como guerrilleros o auxiliadores comprometidos con gente del ELN o de la FARC que existía en esa época en las zonas montañosas. Entonces, durante el principio, donde uno tocaba la puerta, no la abrían, sino más bien no la cerraban. Y todo era lleno de miedo y de temor. Y en esa búsqueda, como fueron grupos paramilitares que vinieron con mucha fuerza y eran como muy sanguinarios, nadie se atrevía, pero yo sí me atrevía por medio de escritos. Cuando me decían algo, pagamos dinero a informantes que nos dijeran qué habían pasado con ellos. Después de ires y venires, de que los protagonistas de la guerra jugaran con sus sentimientos, como señala Giselis, mientras buscaban sus familiares desaparecidos, supieron de un asentamiento en Pailitas. Mamá duró así como 3, 4 años buscando, y hasta que le dijeron que había un asentamiento paramilitar en Pailitas. Y ella se fue allá. Y este señor se burlaba de los sentimientos de ella. Le dijo, sí, pero hoy yo no le puedo decir dónde lo tengo. Lo tenemos nosotros secuestrado y lo tenemos que nos esté dando información. Vaya y vuelvas. Y así la tuvo 2, 3 veces. Mi mamá siempre iba, hasta que un día yo decidí y me fui con ella. Y yo de rodillas me le puse al Señor y le dije que no jugara con nuestros sentimientos, que si mi papá había hecho algo, pues yo pienso que ya era justo casi 4 años buscando lo que nos dijera la verdad. Y él dijo, espera aquí un momentico, y nos tuvo ahí 2 días en un hotel esperando. Y a las 12 del día nos volvió a llamar y nos dijo, sí, está muerto por esto. En la década del 90 la sociedad civil se veía involucrada en el conflicto en medio del fuego cruzado. La zona rural era el escenario y los campesinos, agricultores, las primeras víctimas del enfrentamiento entre autodefensas y guerrillas, grupos justicieros que decidían quiénes merecían morir. La zona montañosa, la autoridad era la guerrilla y estaban los helenos. Y llegaban a la finca y llegaban a posesionarse y se quedaban ahí 2, 3, 4 días. Entonces dijeron que nosotros le dábamos posada a ellos allá, o mi papá le daba posada a ellos. Mi papá tenía un patrón, entonces ellos se quitaban el camuflado y se vestían de gente campesina y le pedían la llave a mi papá y se venían al pueblo. Yo decía que porque le prestaba el carro. Y cuando él prestaba el carro, ellos pues hacían sus fechorías y llevaban secuestrados, lo bajaban, hacían cosas, pero a espaldas de mi papá, pero era en el carro de él. Entonces decían ellos que en esta zona de guerra se hacía parte del lado de allá o del lado de acá, y como ellos hacían parte de colaborar en la guerrilla, merecían morir. El acompañamiento en la fe, en los principios cristianos de amor y esperanza, la mantenían en la búsqueda. Yo trabajo en el hogar del niño con el Padre Juan. El Padre Juan dice, espere, todo llegará a su día. Tenga paciencia y llegará a su día. Entonces, yo soy muy devota de San Francisco de Asís, voy a misa y yo todos los días
le pedí a Dios que me indicara, y a mi papá que me jalara y me dijera, sin yo dañarme, ni dañar mi familia, ni perjudicar a nadie, yo los pudiera encontrar. Hace 3 años obtuvieron la información más aproximada por parte de Robert Torres, hijo de una pareja desaparecida, Gioberto Torres Lascarro y su esposa Berna Ospino. Ese fatídico día se llevaron 15 personas, entre quienes también incluyen a Edith Vergara Ramírez, Enilda Escobar Ramos, Jesús Montero Angarita, Isabel Rodríguez Peñaranda, Robert Solano Ñate, Carlos Cuello Daza y Adolfo Leyes Brochel. Sin embargo, solo los restos de 9 desaparecidos fueron hallados en esa fosa común en predios de una finca en El Cesar. Y un día ahí en mi negocio llegó un hijo de una pareja que se lo llevaron ese día y me llamó y dijo, venga, tal cosa. Y me dijo, Iseli, yo soy hijo de Berna y el señor que se llevaron ese día, yo tengo el mapa donde ellos están ubicados, pero yo no tengo las relaciones y me falta alguien para ir a buscar a la zona que ellos están. Hicieron una comisión y nos fuimos al sitio, pero no era el sitio. Regresaron y Giseli encontró los restos óseos de su padre y de su hermano. Y volvimos nuevamente, pero ya no fuimos con la comisión, sino con permiso de los señores de la finca. Entramos y duramos desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde y no encontrábamos nada. Entonces este señor Gerardo buscaba y vimos como un hundido ahí del sitio donde nos habían dicho que no habíamos tocado, y mete la primera palada y sale un hueso. Y ahí mismo los encontramos, ahí se encontraron 9 cuerpos, todos con los ojos tapados, maniatados. Por lo que se encontró, a ellos los habían desnudado y la ropa la tiraron encima. Él ya tenía 9 años, entonces mi papá, por la edad, usted sabe que el calcio se empieza a perder, los huesos se vuelven porosos, mitad del cuerpo de papá no se pudo encontrar, creo que se volvió polvo y no apareció la osamenta del lado de una pierna y parte de la cadera. Entonces, papá, por eso fue que no nos demoraron más, porque dicen los de Justicia y Paz que cuando no entregan los cuerpos completos, muchas familias empiezan a molestar, que por qué, que están haciendo mal, y les hacen a veces procesos a ellos. Pero nosotros firmamos un compromiso que lo que queríamos, lo que habíamos encontrado, que nos lo entregaran, y así lo hicieron. Lloré mucho ese día, lloré mucho, lo mismo Robert, mi mamá, ve la pantaloneta que mi papá tenía, yo se la había regalado, que era una pijama. Y como el deber cumplido,